La independencia de los Estados Unidos no puede entenderse sin el contexto internacional que la hizo posible. Tras la Guerra de los 7 Años, 1756 a 1763, Inglaterra emergió victoriosa, pero muy endeudada. Para sanear sus finanzas, impuso nuevos impuestos y restricciones comerciales a sus colonias norteamericanas, a la vez que les negaba representación en el Parlamento de Londres. La Proclamación Real de 1763, que prohibía la expansión al oeste de los Montes Apalaches, agravó el descontento y condujo al estallido del conflicto en 1775. Para las monarquías de España y Francia, la rebelión de las 13 colonias representó una oportunidad estratégica para debilitar a Inglaterra y recuperar el equilibrio de poder perdido. España, sin embargo, actuó con cautela. El rey Carlos III temía el contagio revolucionario en sus propios dominios y optó por una ayuda discreta, sin reconocer oficialmente la independencia ni a los representantes del Congreso Continental. A pesar de ello, la ayuda española fue decisiva desde los primeros momentos. En Nueva Orleans, el gobernador de Luisiana, Luis de Unzaga, permitió el envío clandestino de suministros a través del río Mississippi. Su sucesor, Bernardo de Galvez, amplió este apoyo, canalizando armas, municiones y pertrechos procedentes de Cuba y del Virreinato de Nueva España. En 1776, un solo cargamento financiado en secreto por España y Francia incluyó decenas de miles de fusiles, cañones y uniformes, sin los cuales la revolución difícilmente habría sobrevivido. España entró oficialmente en guerra contra Inglaterra en 1779. A partir de ese momento, Gálvez dirigió una serie de campañas militares decisivas en la costa del Golfo de México. Estas operaciones fueron llevadas a cabo por fuerzas formadas por soldados de todos los rincones y razas de la hispanidad, canarios asentados en Luisiana, peninsulares, novohispanos y de otros virreinatos, milicias locales, nativos americanos y hasta acadios. Fue un esfuerzo colectivo, transcontinental, que refleja la realidad histórica de la hispanidad como un espacio humano y político compartido. Desde Nueva Orleans, Gálvez expulsó a los británicos de la ribera oriental del Mississippi al tomar Baton Rouge y Natchez, eliminando una amenaza clave para los rebeldes. En 1780 conquistó Movila, y en 1781 culminó su campaña con la toma de Pensacola, tras una audaz operación naval en la que él mismo entró en la bahía bajo fuego enemigo. Estas victorias tuvieron un efecto estratégico fundamental. España cerró el acceso británico al Golfo de México, impidiendo el envío de refuerzos y bloqueando la posibilidad de abrir un segundo frente contra el ejército continental por el sur. Al mismo tiempo, el control español del río Mississippi fue asegurado por la defensa de San Luis de los Ilinueses, actual Saint Louis, lo que garantizó el flujo constante de suministros hacia las fuerzas insurgentes y bloqueó cualquier avance británico desde el norte. La contribución española no fue solo militar. El enviado real Francisco de Saavedra obtuvo créditos en La Habana y canalizó grandes cantidades de reales de A8 para financiar operaciones conjuntas con Francia. La decisiva batalla de Yorktown en 1781, aunque librada sin tropas españolas, fue financiada con dinero español, procedente en su mayor parte del Virreinato de Nueva España. La guerra concluyó con el Tratado de París de 1783. España recuperó la Florida, pero su mayor legado fue haber hecho posible el nacimiento de una nueva nación. Incluso, la primera moneda oficial de los Estados Unidos fue el real de A8 español, modelo directo del dólar estadounidense y origen del símbolo dólar. Sin el apoyo militar, financiero y humano del mundo hispano, la independencia de los Estados Unidos difícilmente habría sido posible. Es una contribución esencial que, durante demasiado tiempo, ha permanecido fuera del relato histórico dominante.